Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Antesala, desde acá, desde el escenario del Teatro Universidad de Concepción, donde tenemos la oportunidad de dialogar, conocer a los protagonistas de nuestra temporada sinfónica. En esta ocasión queremos darle la más cordial bienvenida al maestro Iván López Reynoso, que está visitando nuestra ciudad y nuestro país por primera vez. Así que bienvenido, maestro, un gusto tenerte acá con nosotros. Encantado, un placer enorme, inmenso, de verdad. Teníamos muchas ganas que viniera a Chile, que trabajara con nuestra orquesta y lo logramos, acá está. Sí, lo logramos, muy contento, muy ilusionado con esta invitación de debutar doblemente con esta maravillosa orquesta en esta ciudad, triplemente, y en este país. Así es que es un triple debut. Ya han pasado algunos ensayos. Sí. Ha habido como un reconocimiento de la agrupación. Es una agrupación de más de 70 años de creada, es la segunda orquesta más antigua del país. Cuénteme cómo han sido estos encuentros, este trabajo de laboratorio, de reconocimiento de un repertorio bien tradicional del mundo sinfónico. ¿Cómo se ha generado este encuentro? Porque siempre hay cierto nervio cuando uno va a trabajar con una orquesta nueva. Sí, claro. Siempre yo digo que el primer ensayo de un director con una orquesta que no conoce, y por ende que la orquesta tampoco conoce al director, hay que hacer una radiografía, porque para hacer un diagnóstico primero hay que hacer una evaluación. Y entonces a mí me gusta mucho en los primeros ensayos siempre hacer una especie de lectura general de la obra, leerla de arriba abajo, tratar de interrumpir lo menos posible, dejarlos tocar, para que tú también como director los conozcas y sepas cómo es el instrumento, cómo funciona, qué es lo que hay que trabajar y qué es lo que hay que lograr, cuáles son los propósitos esa semana, ¿no? Y a pesar de que es un repertorio, como dices, muy tradicional, muy esperado, muy digamos, de todos los días de las orquestas, del ADN de las orquestas, siempre hay que hacer, siempre hay trabajo que hacer. Sobre todo, qué línea interpretativa quieres seguir tú con el grupo. Por ejemplo, en el caso de Beethoven es qué tan romántico, qué tan clásico, Claro. Cuáles son las dinámicas, cuál es el estilo, cuál es la estética, cuál es tu concepción del sonido. Y creo que ese ha sido el trabajo principal estos primeros 2 días. Y también está como el peligro de que las orquestas en los repertorios tradicionales tienden a ir a lugares comunes interpretativos. Siempre, sí hay una especie de memoria, ¿no? Hay una especie Claro. digámoslo así, recuerdo involuntario muchas veces de Exacto. cómo lo hemos hecho, cómo lo solemos hacer o cómo lo tenemos incorporado, ¿no? Y a mí me gusta siempre, no desde una óptica para ser pesado ni molestar, pero me gusta siempre un poco sacar a las orquestas de su zona de confort. Es decir, ¿qué podemos hacer diferente ahora? ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Cómo le podemos dar frescura a un repertorio tan tradicional? En el caso de la sinfonía que se estrenó hace más de 200 años, ¿qué podemos hacer con ello para que suene vigente, que suene actual, que suene fresco, que suene propositivo? Y estamos haciendo ese trabajo y profundizando muchísimo, a mucho detalle, y creo que es una agrupación que además no nada más te lo permite como músico, sino está dispuesta a hacerlo. Y eso es un lujo, encontrar un grupo que tiene la voluntad de indagar, de buscar, de rascar, de encontrar más. Eso es un gran regalo. Vamos a ir un poco a su formación, sus primeros acercamientos a la música, las exploraciones, instrumentos, la voz, Sí. la ópera, Sí. cómo llega a la dirección. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo, además de que la dirección de orquesta fue siempre mi meta, no empecé esta carrera como el músico que después se convierte en director. Yo quería ser director y por ende tuve que ser músico. Y con esa óptica estudié violín toda mi vida. Yo soy violinista de formación, toqué muchísimo en orquesta, conozco el repertorio, lo he vivido desde el atril y eso me ha ayudado muchísimo también a la hora de dirigir, cómo comunicarlo, qué pedir, qué trabajar, sugerir arcadas, sugerir articulaciones, dinámicas, fraseos. Eso me ha ayudado mucho, me sirvió mucho la vida dentro de la orquesta para después vivirla en el podio. Y después, claro, me enamoré perdidamente de la ópera, de una manera irremediable e irreconciliable. Y digamos que mi pasión primordial es la ópera. Hago mucho repertorio sinfónico, pero mi carrera, el grueso de mi carrera es en el repertorio operístico.
Y por ende, también, como quería dirigir ópera, estudié canto. Es decir, las dos partes instrumentales, por decirlo de alguna manera, de mi carrera, que fueron el violín y luego el piano, me sirvieron para el propósito final, que era dirigir, ¿no? El violín me sirvió para la orquesta, el piano para la ópera, la voz para la ópera. Y yo desarrollé una faceta violinística muy, muy intensa, sobre todo hasta mis 20 más o menos. Después el violín lo dejé un poco a un lado para poder hacer más ópera y hacer más piano, más canto. Y después el piano me sigue sirviendo todavía hasta la fecha. He hecho cosas como pianista, sobre todo acompañando ópera, acompañando cantantes. Y esa es más o menos la formación que tuve. Sobre este repertorio, un poco entender cuál es su visión sobre esta sinfonía, la tercera de Beethoven, y también sobre el concierto de Tchaikovsky para violín y orquesta. ¿Cuál es esa propuesta conceptual que usted le trae a la orquesta, que está defendiendo como propuesta interpretativa, y que con qué se va a encontrar también el público que nos acompañe, que seguro vamos a tener muchas emociones el viernes y sábado en los conciertos de nuestra orquesta? Bueno, es tal vez difícil para mí definir mi interpretación de la obra. Lo que sí he tratado es de darle a cada compositor su propio color, su propia textura y su propio sonido. En el caso de Beethoven es particularmente difícil porque es un compositor cuya escritura muchas veces nos invita a sobre-romantizarlo, y Beethoven no es romántico. Beethoven es un compositor clásico que abre la ventana al romanticismo. Es un primer acercamiento muy juvenil incluso al romanticismo como estilo. No es una sinfonía romántica, es una sinfonía que cambia completamente los paradigmas y las estructuras de la sinfonía como forma, pero no es una obra romántica. ¿Cuál es el problema o cuál es el reto? No sobre romantizar Beethoven, que creo que es el trabajo que hemos hecho con mayor cuidado en estos días. Buscar esa delicadeza sonora, esa energía, ese contraste, ese vigor, pero no desde un punto de vista curcio, no desde un punto de vista melancólico, sino un punto de vista enérgico, incisivo en algunas cosas, con tempi fluidos, que no sea pesado, que no sea demasiado robusto, porque además ese cuerpo sonoro nos lo da la orquesta moderna, porque estamos haciendo Beethoven con una orquesta moderna, con instrumentos no del siglo XVIII, XIX, sino instrumentos más actuales. Y por ende, ese desarrollo de los instrumentos ya le da a Beethoven ese otro color. Entonces, no hay que sobrecargarlo, esa es mi visión con respecto a Beethoven, no sobrecargarlo del lado romántico, sino tratarlo de llevar más a la cosa más clásica, más articulada, más enérgica, de mucho más carácter, ¿no? Tchaikovsky sí, sin embargo, es la plenitud del romanticismo, ¿no? Finales del siglo XIX. Y con este concierto, definitivamente, Tchaikovsky logró hacer una de las grandísimas obras maestras del repertorio, que es absolutamente conmovedora, emocionante y emotiva de tocar y de escuchar. Creo que es una de esas obras que no pasa con todos los compositores, que es igualmente satisfactorio desde el atril que desde el público. O sea, hay un diálogo circular de emoción y de emotividad que pasa también con Beethoven, por ejemplo, en el cual músico y escucha se convierten en un círculo, en un diálogo. Y creo que eso es lo muy hermoso de este programa. Bueno, y hablando de la ópera, por lo menos muchas veces sentimos que en Tchaikovsky hay una teatralidad mucho más evidente. Totalmente. Mucho más evidente que en Beethoven, que si bien Beethoven es un compositor que apela a la formalidad, sabíamos que admiraba profundamente a Haydn, a los compositores clásicos por excelencia, también era osado. En lo tímbrico tuvo osadía, en amplificar la forma, Sí. como que tampoco tuvo miedo en ser osado y presentar una forma distinta dentro del molde clásico y el concepto clásico de sinfonía. Sí. Entonces creo que va a ser un contraste bien interesante que vamos a encontrar con dos compositores muy distintos en sus estéticas, Sí. pero que también hay líneas donde se conectan, donde Claro. se van conectando.
claro. Para mí el concepto de la melodía, por ejemplo, es muy diferente en los dos, ¿no? Tchaikovsky Exacto. tenía estas grandísimas líneas expansivas, extensas, largas, y en la heroica todas las melodías son fragmentadas, son breves, son cortas. Es un concepto de melodía completamente diferente, ¿no? De hecho, yo se los comentaba ayer a los profesores de la orquesta, la melodía del primer movimiento de la heroica, que es famosísima, es una melodía brevísima de 3 compases. Así es. Tararirororororo, se acabó la melodía. Y es muy moderno también eso como concepto. Porque claro que había melodías clásicas que eran mucho más largas. Por ejemplo, tiraram, tararam, tarariram, tirarín, tirirín, tirirín, tin, tirirí. Eso es mucho más largo como melodía Mozart, ¿no? Hay que hablar de Eh, Tchaikovsky con y Tchaikovsky, la melodía. Tchaikovsky era el melodista por excelencia de su época, porque era un gran compositor de ópera también, era un compositor muy teatral. Incluso el segundo movimiento del concierto para violín es casi un área de ópera. Es una melodía completamente teatral, melódica, operística. Y en ese sentido son muy distintos, pero también muy cercanos Beethoven y Tchaikovsky en esta búsqueda del drama desde el contraste, desde la variedad, desde la tímbrica. Y es por eso un programa redondo, ideal además para comienzo de temporada, y creo que será un programa especial para todos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña ventana donde podemos conversar sobre el inicio de la temporada sinfónica con un maestro que nos acompaña y que tiene la gentileza de compartir sus visiones sobre Tchaikovsky y Beethoven, que van a estar protagonizando el repertorio de este primer programa de nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Acompáñanos siempre acá en el escenario de nuestro teatro, donde siempre vamos a estar conociendo un poco más de nuestra temporada y programación.